Sean bendecidos todos mis hermanos y hermanas en el Señor en esta preciosa tarde de hoy miércoles. Solo quiero recordarte un detalle bien importante y bien especial. Recuerda que nuestro Redentor vive. Tu Redentor, mi Redentor, nuestro Redentor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vive. Dijo Ginette Lavalley en una ocasión: mi cualidad favorita de Jesús es ver cómo disfruta tomar los lugares quebrantados de nuestras vidas y arreglarlos. Y no se limita a reparar las almas heridas, las repara, las cura y las hace mejores que antes. Por lo tanto, dice Ginette, creo que la palabra para eso es redención. Y ella está hablando precisamente de lo que expresó Job en un momento dado de su vida cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Pero esa palabra que expresó Job hace mucho tiempo atrás es realidad en nuestras vidas. Nuestro Redentor vive, nuestro Redentor vino, se encarnó, vivió como nosotros en términos humanos, murió y resucitó. Por lo tanto, ya se levantó del polvo. No como dijo Job, se levantará. Él ya se levantó, Él vive. Por lo tanto, hay esperanza. Por lo tanto, tenemos a quien acudir. Por lo tanto, tenemos un refugio seguro en Él, en este tiempo tan difícil y complicado. Y por eso repito las palabras que dijo Ginette Lavalley. Y entonces quería compartirte en esta hermosa tarde por lo menos 5 principios de cómo manejar precisamente esto que estamos viviendo. Son herramientas, consejos, experiencias, reflexiones que te compartimos día tras día tras día con diferentes recursos para que tú puedas agarrar esa palabra, te puedas apropiar de esa palabra, puedas hacerla tuya y que te sirva sobre todas las cosas como herramientas para manejar el cada día que tengas que enfrentar. Por lo tanto, es importante que entendamos que vivimos en un mundo roto, en un mundo, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo en Romanos 20, en Romanos 8, versículos 20 y 21, cuando dijo que la creación contra su propia voluntad quedó sujeta, o sea, contra su propia voluntad, quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte, la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Por lo tanto, hay una realidad que no ocultamos. Hay una realidad en nuestro entorno y es la realidad de que vivimos en un mundo roto. Hasta que estemos en el cielo, hasta que lleguemos al cielo, término que usamos para referirnos a lo que dice la palabra, ¿no? En cuanto a nuestro conocimiento y entendimiento humano, hasta que lleguemos a ese lugar, nunca viviremos en un mundo perfecto. Debido a la caída del hombre y a la prevalencia del pecado, tendremos que lidiar con enfermedades, tendremos que lidiar con pérdidas, tendremos que lidiar con las aflicciones que nos alcanza en el diario vivir. Jesús nos los dijo: en el mundo, en este mundo caído, en este mundo imperfecto, en este mundo que espera, como dice el apóstol Pablo, la restauración
completa en este mundo, estaremos expuestos a momentos de aflicción. El dolor nos recuerda que somos humanos, que somos vulnerables, que somos seres finitos y frágiles. La debilidad no solo nos recuerda la caída, sino también nuestra desesperada necesidad urgente de la gracia divina, de esa gracia de Dios. Por lo tanto, en esta preciosa tarde te quiero compartir 5 puntos que Becky Weber nos comparte a nosotros y que repasándolos ministraban a mi vida, y de lo que yo recibo, yo te comparto en esta tarde. El punto número 1 para manejar esos momentos de aflicción o de sufrimiento en nuestra vida, pero que nos llevan a alimentar nuestra fe, a sustentar nuestra fe, nos llevan a restaurar la fe, depende del caso. Becky Weber nos dice, punto número 1, el sufrimiento, la aflicción, como bien dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Él añade también, mi paz te dejo, no como el mundo la da, no la paz del mundo, no esa paz condicionada, esa paz superficial, esa paz temporera, no, la paz de Él es una paz interna que me ayuda a manejar con los conflictos externos e internos también. Por lo tanto, la paz de Jesús, esa paz perfecta, primero calma las tempestades que se desatan dentro de mí para manejar correctamente con las tempestades externas. Por lo tanto, cuando Él habla, confiad en mí, yo he vencido al mundo, lo que nos dice es que los momentos de aflicción nos deben guiar a profundizar en Él, en su suficiencia, en lugar de mirar mis habilidades, mis capacidades para manejar me llevan a mirarlo a Él en mí, conmigo, acompañándome, y por lo tanto me lleva a una mayor profundidad en Él. Ese es el punto número 1. El sufrimiento, la aflicción me lleva a profundizar más en Él. Y dice Becky, si alguna vez has pasado por algo difícil en tu vida, cuando miras atrás, cuando miras en retrospectiva, te darás cuenta de cuánto creciste o cuánto aprendiste. Por lo tanto, hay algo en el sufrimiento que nos empuja a una mayor intimidad con Jesús. Si la vida me lleva en que todo me resulte bien, entonces comenzaré a depender de cosas como mis propias circunstancias, mis finanzas, en cosas nuestras, en lugar de depender de Jesús. Por lo tanto, el sufrimiento nos devuelve a Él, porque nos damos cuenta que con los recursos que contamos no son suficientes para manejar, pero Él venció. Él venció. Todo lo demás en lo que confiamos nos puede fallar en algún momento, pero cuando empezamos a darnos cuenta de que Jesús es el único en quien podemos confiar, entonces profundizamos más en Él. Y a medida que profundizamos, nuestra fe se enriquece y deja de ser una fe superficial. La forma en que respondemos al sufrimiento es crucial para determinar cómo seremos moldeados por Él. Las dificultades pudieran provocar resentimiento, dolor, ira, coraje, frustración,
pudiera conducirnos a la amargura. Incluso pudiéramos ser tentados a preguntar, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué a mí? Y si permitimos y damos espacio a esa ruta equivocada, mis amados, podemos caer en ese lago de la amargura. Ahora bien, elegir llevar mis sentimientos de frustración, mis sentimientos de dolor, de sufrimiento, de amargura, a la presencia de Jesús con un corazón sincero. O sea, si estoy sintiendo esto, no lo voy a negar, pero iré a su presencia tal y como soy, como pienso, como siento. Entonces comienzo a profundizar porque esa es la dirección correcta. Ir a su presencia con confianza y con un corazón sincero. No voy a pretender ir a su presencia desde un lugar en el que no estoy. No voy a pretender ir a su presencia con un sentimiento que realmente no es el que tengo. Si el que tengo es dolor, frustración, así iré a su presencia, porque en Él estaré segura. Y recuerda tener presente que nuestro Redentor vive. El punto número 2 es: el sufrimiento nos hace reevaluar lo que realmente es importante en la vida. Becky nos dice, si hay algo que el sufrimiento nos puede enseñar es cómo reevaluar nuestras prioridades actuales. Y debemos aprovechar esas oportunidades de crecimiento. Es fácil distraerse con cosas que no son relevantes en esta vida, que no son importantes y que suceden a nuestro alrededor en todo momento. El ruido constante de la vida nos lleva a distraernos. Cuando nos distraemos, puede ser difícil recordar dónde debería estar realmente nuestro enfoque. Entonces, cuando estamos pasando por momentos difíciles, las cosas materiales comienzan a perder su brillo. Yo no sé cuántos han vivido momentos difíciles que de repente las cosas que creíamos que tenían valor para nosotros ya no lo tienen, porque necesitamos trabajar eso que realmente tiene valor. Puede ser un matrimonio, puede ser un hijo, puede ser la familia. Solo Dios sabe, y tú, si estás viviendo un proceso como el que estoy describiendo. Las cosas que tenemos no suelen mejorar nuestras circunstancias y nos damos cuenta de ello en los momentos difíciles. Mi estado no será tan importante para mí si acabo de sufrir una pérdida significativa. Las dificultades también pueden librarnos de la autosuficiencia. Cuando la vida es fácil, tendemos a olvidar que el Señor es realmente quien nos provee lo que necesitamos para funcionar en esta vida. Entonces nos enfocamos en lo que podemos hacer o lograr por nosotros mismos en lugar de estar agradecidos por lo que Él nos ha dado. Y cuando llega el sufrimiento, experimentamos una pérdida y puede despertarnos a esa dañina autosuficiencia, porque el sufrimiento nos lleva a reajustar nuestro enfoque. Por lo tanto, el sufrimiento nos hace reevaluar lo que realmente es importante. Y cuando el Espíritu Santo te lleve al lugar donde deberías estar ante su presencia para reevaluar lo que realmente es importante, ten presente que nuestro Redentor vive. El punto número 3, Jesús puede recordarnos quién es Él precisamente a través de nuestro sufrimiento, porque logra captar
captar nuestra atención y toda distracción desaparece porque lo necesitamos a Él. Claro que el sufrimiento es incómodo, pero eso no impide que Jesús trabaje. A través de cada dificultad que enfrentamos, Jesús está ahí, presente. Su fidelidad para con nosotros no termina. Él es capaz de aportar incluso un propósito a cada situación. Él desea que le presentemos nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros pensamientos cuando estamos sufriendo. No tenemos que pasar temporadas duras, difíciles, solos. Él quiere estar con nosotros, acompañarnos. Recuerda, nuestro Redentor vive. Por lo tanto, podemos procesar cada emoción cruda si lo tenemos a Él presente, diciéndole cómo nos sentimos realmente y dando espacio para que Él nos consuele en medio del dolor. Porque Jesús también es nuestro proveedor. Él promete suplirnos lo que necesitamos cuando atravesamos los momentos difíciles. Y nunca nos dejará falto a lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Cada momento Él está ahí. Él está familiarizado con el sufrimiento. Su amor incondicional por nosotros nos los demostró en lo que hizo en la cruz del Calvario. Podemos confiar en Jesús con nuestro sufrimiento, porque Él sabe exactamente lo que estamos experimentando. Recuerda, nuestro Redentor vive. Punto número 4. Jesús puede tomar nuestro sufrimiento y convertirlo en algo hermoso. Dios es normalmente lo primero en lo que pienso cuando estoy en un proceso de sufrimiento, o incluso cuando veo a alguien más pasar por un proceso de sufrimiento. Las dificultades por lo general equivalen a una pérdida de algún tipo o pasar una experiencia que nadie quiere pasar. Pero ahí es donde entra Jesús. Y si echamos un vistazo a la cruz del Calvario, no hay nada bueno en ella. Un acto vergonzoso, la forma más horrible de morir. Salvo por lo general para los criminales, colgar en una cruz no solo era extremadamente doloroso, sino una forma vergonzosa pública de morir. Pero Jesús no abandonó la cruz. Él no se bajó de la cruz. Él no esquivó la cruz. Él no buscó otra alternativa. Él subió a la cruz consciente, voluntariamente, sabiendo las implicaciones, para de esa manera no solo redimirnos, sino garantizarnos que la palabra profética de Job se cumplía en el hecho de que Él subiría a la cruz del Calvario, en que Él iría al sepulcro, pero de ese polvo se levantó. No solo del polvo del sepulcro, no solo del polvo de esta tierra, sino del propio polvo de la humanidad, de nuestra humanidad, que fuimos creados del polvo de la tierra, y tomando un cuerpo glorificado, estando a la diestra del Padre, como describe el autor de Hebreos, nos garantiza a nosotros que también seremos levantados en ese cuerpo glorificado, y donde seremos redimidos también, y nos levantaremos de este polvo también.
Y damos gloria a Dios por eso en esta hermosa tarde. Él agarró la cruz, se aferró a la cruz, pero convirtió ese acto en algo glorioso y hermoso para mi vida. Porque la cruz me habla de redención, de perdón y de libertad de toda maldición. Me habla de vida. Él hace lo mismo con nuestro sufrimiento, lo redime y lo usa para bien. Cuando estamos en medio de eso, claro que esto no lo podemos entender y no lo podemos ver de esta manera, pero recuerda siempre que nuestro Redentor vive. Y el punto número 5 para finalizar: el sufrimiento produce resistencia y la palabra nos habla de resistir. La palabra nos habla y nos motiva y nos exhorta a resistir. Aunque no es agradable el momento de las dificultades, se produce en nosotros mayor fe y mayor capacidad de resistencia. Cuando entendemos que Jesús usa el sufrimiento por el que pasamos para convertirlo en algo glorioso, no solo eso, sino que nos pareceremos más a Él. Porque precisamente esa gloria con ese cuerpo glorificado está garantizado para aquellos que juntamente con Él padecen, que juntamente con Él se exponen al sufrimiento, pero han aprendido a confiar en Él, a fortalecerse en Él y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, se trata de que nuestro Redentor vive. Y es lo que te quiero compartir en esta hermosa tarde. Él puede tomar lo que hemos experimentado y usarlo para bien. Y si le permitimos, nos lleva a una relación más profunda y enriquecedora con Él. Recuerda, nuestro Redentor vive. Y la palabra del Señor, que en Isaías 61, 1 al 3 dice, se cumplió en el momento en que Jesús se paró en aquel lugar del templo, abrió el rollo y pronunció: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros, pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, y consolar los que están de duelo. Y escuche bien el número 3, a confortar a los dolientes, a darles corona en vez de ceniza, a darles aceite de alegría en lugar de luto, traje de fiesta en lugar de espíritu desalentado. Por lo tanto, en esta preciosa tarde, lo único que deseo recordarte, amado hermano y hermana en el Señor: yo sé que mi Redentor vive y se levantó del polvo y está sentado a la diestra del Padre y abrió un camino para mí, para cambiar y tornar cada circunstancia difícil, dolorosa, de sufrimiento, de pérdida, de tristeza, de enfermedad que yo enfrente en este mundo imperfecto, obrará en bien y Él lo transformará en algo maravilloso, hermoso. Por lo tanto, el sufrimiento que enfrente me llevará a profundizar con Él cada vez más, me llevará a reevaluar lo que es importante en esta vida, me recordará quién es Él
a través de mis propios procesos, porque Él me acompañará tornando en bien las adversidades que yo enfrente. Y finalmente me daré cuenta que ese proceso me llevará a una mayor y mejor capacidad de resistencia, y Él cambiará mi lamento en gozo. En esta preciosa tarde oramos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por tu fidelidad. Gracias por traer a nuestra memoria y recordarnos que tú vives, tú vives, tú vives. Y porque tú vives, esta palabra, estas promesas, esto que tú nos enseñas en tu palabra, se validan en Cristo Jesús. Cada promesa de fidelidad, consuelo, acompañamiento, fortaleza, cada palabra se valida en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra fortaleza está en ti, Jesús. A ti acudimos, en ti confiamos, en ti nos encomendamos, en tu nombre, Señor, y para la gloria de tu nombre. Oramos en esta hermosa tarde y te damos gracias. Amén, amén y amén. Recuerda, vuestro Redentor vive. Sean bendecidos y bendecidas.